Este es un extracto de nuestro show en vivo. Nosotros subimos el fragmento del video de Petro que hicimos la semana pasada en donde dijimos que se había caído la reforma a la salud y que aparentemente Petro no era el presidente de todos los colombianos. Eso la semana pasada era una hipótesis y esta semana es una realidad. Entonces, ¿por qué dijimos que promete tamal? Porque el señor inició invitando a los senadores de la Comisión Séptima, si no estoy mal, a un desayuno en la Casa de Nariño para discutir la reforma a la salud. En esa comisión es de donde surge la ponencia hacia el Senado, hacia la sala plena, para que se apruebe la reforma a la salud, y 8 de los 14 miembros de esa comisión presentaron propuesta o ponencia, como se diría en el Congreso, para que no se discuta la reforma. Entonces, como son 8 de 14, pues eso estaría bastante complicado que la reforma pase. Entonces, el presidente Gustavo Petro invitó a un desayuno a estas personas. Y los ¿Quiénes son? 8 ¿Quiénes dijeron, son? Así por encima. el caso es que son gente de diferentes partidos, son del Centro Democrático, del Partido Liberal, si no, creo que hay una de ASI, del Partido Verde también hay. Entonces, él estaba proponiendo que se fueran a desayuno para conversar sobre ese tema de la reforma a la salud. Pues al no ir esas 8 personas, ese intento de rescatar a través de negociación, ya muy tardía, el proceso de reforma, pues hace que eso se caiga. Vamos a leer la noticia aquí sobre el tema de la constituyente y analizamos esto de a poquitos, ¿te parece? Listo. Dice, no vemos cuál es la concertación que propone el gobierno cuando convoca un desayuno no a todos los 14 integrantes de la Comisión Séptima, sino a quienes ellos consideran menos críticos. Ese mismo desayuno se descartó desde el mismo momento en que fuimos expuestos como traidores del pueblo cuando tanto el presidente de la República como nosotros fuimos elegidos por voto popular. Si ustedes se dan cuenta, el argumento que utiliza esta persona, esta senadora, creo que es Berenice Bedoya, fue la vocera. Entonces, esta señora dice, a Petro lo eligieron el pueblo por votación popular, pero nosotros también. Nosotros también somos representantes del pueblo y somos los representantes en el Congreso y tenemos el mismo respaldo que él. Pero la versión de pueblo de Petro es solamente la que está de acuerdo con su mandato. Él solamente considera pueblo a los que le eligieron presidente, sin reconocer al resto de las personas. Y en ese formato, pues la negociación está solo en términos de aceptar la voluntad del pueblo. Pero en los ojos del gobierno, la voluntad del pueblo no es todo el pueblo, es solo un pedacito del pueblo. Sí, son solo los que le hacen caso al man, los que creen en su proyecto, pero los que están en oposición no, que pues en las elecciones se vio claramente que es una cantidad importante de gente. Sí. Entonces mira lo que hacen estos senadores. Ok, aquí no vamos a hablar si ellos son limpios o corruptos o no, porque esa es una discusión bastante complicada y evidentemente hay lobbies con poderes muy fuertes para evitar que la reforma pase. No solamente de las EPS, sino un montón de grupos que están interesados en que ese sistema permanezca de esa manera. Dice, vemos con preocupación los hechos ocurridos en los últimos días, lo cual pone en riesgo inminente nuestra integridad y la de nuestras unidades de trabajo legislativo. Son inaceptables los perfilamientos y amenazas de las cuales ha sido también objeto la senadora Norma Hurtado, quien se sumó con su firma al bloque mayoritario. La semana pasada nosotros en el programa vimos cómo Petro decía que el gobierno iba a actuar y que en el Congreso caía la responsabilidad de lo que sucediera con la reforma a la salud. En el extracto que sacamos la semana pasada, a nosotros nos dijeron de todo porque uno de los titulares del video en el extracto era que la reforma no iba más, ¿cierto? Y las bodegas petristas nos dijeron absolutamente de todo. Pero se comprueba que esto tiene un proceso mucho más complicado. El debate ya no solamente va a discutir si
¿hay reforma a la salud o no? El debate arranca si es posible discutir la reforma a la salud o no en el Senado. Entonces, ese pasito no lo van a ganar el gobierno fácilmente, y menos si miembro de la comisión que tiene que postular o hacer la ponencia de la reforma no están queriendo negociar con él ni hablar con él. El mismo presidente del Senado en este momento está en full oposición. O sea, está Petro hablando con un tipo que tiene los mismos perfiles del de las jugaditas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un señor Macías hace unos años. Claro, ¿cómo olvidar a ese dulce Sí. personaje? Entonces ese señor Macías y este se parecen mucho en sus comportamientos y en sus actitudes frente a Petro. Antes, Macías se refería frente a Petro porque Petro era el líder de la oposición naturalmente, y en esta ocasión pues el líder de la oposición está de líder del Congreso, o por lo menos políticamente así se configura en este momento. Y en esas circunstancias, pues el presidente Petro se tira esta joya. Entonces no es el pueblo el que se va Sí, ahí tenemos. a su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia. Ahora, este señor está haciendo algo que es súper peligroso y nosotros lo advertimos, y por eso vamos a poner el retrovisor y mirar una fracción de un video que nosotros hicimos hace 2 años. El pueblo es él, el pueblo es él. Él dice, el pueblo no se va como el rajo entre las patas más o menos, el pueblo es él. De la democracia y de los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. También emocionados, ¿no? Bueno, yo tengo un par de preguntas. La primera es, pues él dice ahí que el mandato de él es una elección popular, ¿cierto? ¿Qué significa eso en palabras de él? Porque entonces los otros presidentes no los ha escogido la gente del pueblo, no han sido con elecciones normales. ¿Qué pasa? ¿Por qué él se expresa de esa manera? Ya vamos para allá porque esto es un tema largo. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia. El señor salió con esta perla el 15, hace 4 días, luego de haber dicho lo que dijo allá. Entonces, bajo ese modelo, entonces la amenaza ya es un poco más grande. Y mira lo que dice el ministro del Interior. No es una amenaza, ministro del Interior, sobre propuesta constituyente del presidente Petro. Luis Fernando Velasco aseguró que no se busca sustituir la actual carta política, sino complementarla. Negó además que el propósito sea la reelección del actual jefe de Estado. Este tema es muy grande en el continente porque no es la primera vez que intentan hacer esto en los movimientos de izquierda. Tanto Chávez lo intentó exitosamente, como Correa en Ecuador también exitosamente, Boric lo acaba de intentar, Lula lo intentó y ahora Gustavo Petro. Entonces, la amenaza es como o me aprueban las reformas o nos vamos a constituyente para defender la orden del pueblo. Entonces, aquí empieza un juego bastante raro y lo que tú dices es cierto. El gobierno de Petro está construyendo lo que se llama técnicamente una narrativa. Y la narrativa es que la única elección popular real es la de él. Los demás no. En los comentarios de nuestro video de la semana pasada, y vamos a hacer un video especial con respecto a eso, contestando algunos comentarios y analizando cómo funcionan las bodegas de las escuelas petristas, cómo esa narrativa de que el único presidente de elección popular ha sido Petro. Y lo que están es cambiando el lenguaje para decir que el único presidente surgido de las clases populares es Gustavo Petro. Que es distinto, ¿no? Es diferente. Es un mensaje diferente. Es un mensaje diferente. Entonces, lo que está tratando de decir Petro es que
el pueblo está representado solamente por él, no por nadie más. Y digamos, muy en la tradición de su gobierno, a pesar de que está esto apenas arrancando, pues es otra promesa incumplida, porque una de las cosas grandes que dijo Petro es que no iba a proponer una reforma constituyente, y ahora vamos a ver otro video. Mira lo que dice, lo que dijo en la declaración Petro en Tarima fue que las instituciones están impidiendo que se cumpla la Constitución del 91. Y habíamos dicho aquí ya varias veces que Petro rompe la institucionalidad. No es capaz de hablar con ninguno de sus contrapartes. Y ese discurso de amor y de conciliación y de un discurso abierto entre todos, eso duró bastante poquito. Y la causa no es la reforma más importante de él, que aparece ser la agraria, ¿cierto? O debería ser la agraria y su proceso de paz, sino por la reforma a la salud. Esto le costó su gabinete pluritario, le costó su relación con el Congreso, le costó un montón de cosas más, y luego se metió en una pelea institucional con todo el mundo. Con el fiscal, hasta cierto punto entendible, igual que con la procuradora, pero se metió en una pelea institucional con la Corte Suprema de Justicia, se metió en una pelea institucional con el Congreso y con los medios de comunicación, que aunque no son un poder formal dentro de la estructura del Estado, pues sí tienen bastante influencia sobre la opinión de las personas. Entonces, la única forma en que él entiende el mandato popular es con sus seguidores. Lo cual no es una buena idea para la democracia, ¿no? O sea, no, ni para él tampoco. Ese no es un proceso democrático, eso es una fachada de democracia. no significa una amenaza, entre otras cosas, porque el señor presidente ha sido muy claro. Si aquí tenemos que analizar los alcances de una Asamblea Nacional Constituyente, que no será ni para suplantar ni para terminar la Constitución del 91, que es una obra que todavía está por desarrollarse, sino para complementar algunas acciones. Entonces, ¿cuáles son esas acciones? Ni idea. Pero el mensaje fue muy claro en Tarima. Es para que las instituciones cedan al poder popular. Bueno, y entonces, ¿esto en qué va terminando? Asimismo, como dijo una cosa, dijo la otra. Dice, de asamblea a decisión constituyente, así avanza la propuesta del presidente Petro. Se tiró otro discursazo tremendo. Y en ese discursazo, el tipo dice que es una decisión constituyente avalada por el pueblo. Dice, Name, el presidente del Congreso, le dijo, oiga, es que usted no pueden venir a atacar eso y a acabar el Congreso y todo el rollo. Y el señor vino y dijo, no. Es que para que haya un proceso constituyente tiene que darse es con el pueblo en la calle. ¿Te acuerdas cuando hablamos del problema que tuvo con la Corte Constitucional y que la gente salió a ponerse en la puerta de la Corte Suprema de Justicia, discúlpeme, no la Corte Constitucional, sino la Corte Suprema de Justicia, cuando habló en contra de la Corte Suprema de Justicia, y unos movimientos petristas empezaron a decir, aquí no me sale nadie, no sé qué cosas? Sí. Es el mismo discurso. Dice, se expresa en la movilización y la deliberación de la ciudadanía de Colombia, y el Congreso citará la constituyente o la decisión constituyente de la ciudadanía en el momento apropiado. Vamos a escuchar un poco el discurso como lo plantea en Tarima de nuevo. Esto ya pasó de discusión política a movimiento de masas, a agitar a la gente. La constituyente, el proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país. Antes que nada es darle el poder a la población. No es el dirigente de arriba, Vargas Lleras se equivoca ahí. Es la población, el común, la ciudadanía diversa adquiriendo poder de decisión. La constituyente, el proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país. Muy cortico. No es el dirigente arriba, Vargas se equivoca ahí. Es la población, el común, la ciudadanía diversa adquiriendo poder de decisión. O sea, además lo que está tratando de hacer es, de alguna manera, manipular a la gente para que crea que la decisión de la constituyente es una idea del pueblo colombiano. Correcto, correcto. Y eso también de alguna manera lo libera a él de una responsabilidad, pues,
Porque al final si la cosa sale, él va a decir, no, pero es que la ciudadanía eligió. Es el movimiento más populista de todos, porque el populismo en su expresión más pura hace que la decisión del pueblo obliga al mandatario a hacer algo que va por fuera de toda la institucionalidad. Y esto funciona así desde los romanos y atrás. La decisión de montar el imperio romano y acabar con la república no fue porque se le ocurrió al emperador, sino porque las necesidades así lo exigían, porque el momento histórico así lo exigía. Y esto ha pasado en el número de veces. Hasta en Star Wars ha pasado. Pero se le olvida al señor presidente que él dijo que no iba a hacer eso. Respaldos anunciados hoy. En un acto lleno de símbolos, Mocus, senador electo, y Claudia López, por una vicepresidencial del ex candidato Sergio Fajardo, hicieron público su respaldo a Petro. Esto es 2018. Ahora, como este video, encontramos muchos más de Petro, porque en la elección anterior también le hicieron la misma pregunta 70 veces, de la misma manera que se le hicieron a Chávez en su momento. Espero que al presidente Santos no le disguste. Aquí hay unos compromisos escritos en piedra. Con 2 piedras en mármol que contenían 12 compromisos con el país, Santana Mocus y Claudia López anunciaron su respaldo a Gustavo Petro. Ahí dice con todas las letras. Yo no me acuerdo. ¿Usted no se acordaba? Pues no me acordaba, igual que se le perdieron las tablas de la ley a Moisés, a este man se le olvidaron. Petro, quien se comprometió a no expropiar y manejar los recursos como sagrados. ¿Se compromete usted a no convocar una asamblea constituyente? Me comprometo a no convocar una asamblea constituyente y a defender a fondo la Constitución de 1991. Uy. Eso está. Mira, Cristian se puso de fiesta y todo allá. Me puse verde. Me dejó verde esto. Bueno, mucho partido verde por hoy. ¡Ey! En la época en la que nada se pierde en el internet, el man aparece con estas. Yo quiero saber, estoy ansioso de que llegue el fin de semana para ver qué nos van a responder los amigos del partido de gobierno en nuestro en vivo, respondiendo a esto que está pasando. Porque siempre hay una justificación, ¿no? Sí, y hace poquito el ministro le preguntaron porque había rumores de que el man iba a sacar una constituyente y todo el mundo decía, el momento en que Petro pida la constituyente, corran, porque esta vaina se va a poner fea. Y aquí dijo, mira, pues está no solamente la imagen de las tablas de la ley, que ahí está Rosero, que era el presidente de la Cámara, yo no sé si está todavía presidente de la Cámara. Mire, decía Luis Fernando Velasco, el mismo que acaba de decir que no es una amenaza del presidente. O sea, ¿cómo van a mover esto mediáticamente? ¿Cómo van a hacer manejo de crisis? No tengo ni idea, pero así va. Este gobierno nunca ha pensado en una salida que esté por fuera de la Constitución y la constituyente se descarta. Es que la constituyente, si la arrancáramos el 20 de julio, estaría lista en el 2026, cuando estamos de salida. Esto que le digo es una vaina práctica, pragmática. Es una bobada ponerse a hablar de una constituyente, dijo Velasco. Pues lo que está claro es que la capacidad de negociación del gobierno se acabó. Está contra la pared. Y si está contra la pared, no tiene otra salida de ir a sacudir al pueblo para tratar de pescar en río revuelto. Y los dichos, aquí lo vimos hace un par de shows anteriores, cuando la vicepresidenta dijo, esto no se cumple en 4 años, que es lo mismo que en los comentarios están empezando a poner medio spam, están diciendo, venga, esto no se logra en 4 años y ahora vamos a ir a 2 videitos para que ustedes tengan contexto histórico, muy rapidito. En 2022, el presidente progresista de Chile intentó una constituyente y se cayó esa constituyente, no le fue bien. ¿Qué pasó con eso? Pues que el país se volteó para el otro lado, porque las amenazas de constituyente en Latinoamérica son bastante grandes. O sea, los antecedentes no han sido positivos en ningún lado. En uno terminó con Chávez, periodo eterno, hasta que él se murió, y pues todavía ya está mandando Maduro. Correa mandó 12 años, Evo Morales un montón de tiempo más, y así, digamos, los casos son variados. Entonces, este señor intentó sacar esa constituyente y
el rechazo fue del 62%. Y mira esto, mira el mapa de Chile, verde es apruebo, morado es rechazo. En ningún lado ganó, en ninguno. Entonces, ese proceso, así como lo estaban tratando de plantear, pues no funcionó. Miren este videito acá. Esto es viejísimo y me rompe el cerebro que yo tenga que hacer esto en 2024 porque dijimos varias veces que Petro no tenía la fuerza política para hacerlo. Por lo cual esto se nota como un pataleo de ahogado. Estoy tratando de crear el monstruo de Frankenstein que puede destruirlo usted mismo. Por algo que usted y su comando no le han dicho al público. No le han dicho al pueblo que la constituyente es una entidad súper dictatorial. Y no le han dicho al pueblo que Venezuela ha tenido 26 constituyentes y ninguna de ellas ha podido arreglar el problema. Y no le han dicho al pueblo que las dos últimas constituyentes tienen ingratos recuerdos para los venezolanos. La del 46, auspiciada por Acción Democrática después de tumbar a Medina, para legalizar el nuevo régimen, y la de Pérez Jiménez en el 52, para legalizar la dictadura. Entonces yo pregunto una cosa. Primero que todo, nuestra Constitución no tiene prevista constituyente. Entonces, ¿cómo va usted a convocar a esa constituyente? Vamos a comenzar por comernos por pedacitos la cosa. Sí, pero antes de responderte, vamos a responder por pedacitos también. Y en tu reflexión has dicho cosas que no son ciertas. ¿Cuáles no son ciertas? Que nosotros no le hayamos dicho al país lo que es una constituyente. No le han dicho al país lo que es una constituyente. ¿Cómo no, Oscar? Yo tengo 4 años y medio. Repítale al país lo que es una constituyente. Permíteme responder, no me atropelles. ¿Pero cómo lo vamos a atropellar a usted? Pero no te alteres. Bueno, estoy gozando un pullero. Yo igual. Está bien, entonces estamos gozando los dos. Pero entonces... Vean esa entrevista completa, son 7 minutos. Es bastante diciente en la fase democrática de Hugo Chávez. Y vámonos a un fragmento de nuestra conversación de hace 2 años, ¿te parece? Dale. Y lo que nosotros predijimos en esa conversación, en este momento, es realidad. Lo tercero, el plan de desarrollo. Si él no tiene el control del Congreso, es posible que no le aprueben el plan de desarrollo. Eso es muy posible. En este momento, la fuerza alternativa, como llaman ellos, o sea, parte del Partido Verde, Fuerza Ciudadana, Pacto Histórico y un par de grupos más, tienen como casi el 40% del Congreso, más o menos. El otro tiene el otro pedazo y queda en la mitad un 20% que tiene el Partido Liberal. Entonces tienen que empezar a haber unas negociaciones muy fuertes para que le empiecen a pasar los proyectos. Entonces, ese control del Congreso total no lo tiene. Si no tiene el Congreso total del Congreso, el control total del Congreso, pues pasar leyes va a ser difícil. Ese es el primer pedacito. Lo dijimos hace 2 años. Si no controla el Congreso y no es capaz de hablar con el Congreso, va a tener muchas dificultades de pasar leyes. Ha pasado 1 año y medio de gobierno, un poquito más, y la cosa se complicó. Y mira lo que nosotros dijimos en ese momento también. Hizo Trump en su momento. Entonces vamos a tener un gobierno muy complicado, podríamos tener un gobierno muy complicado para tratar de sacar unas propuestas adelante. Con un problema adicional, y es que Petro, las propuestas que está haciendo son de grandísimo alcance, muy, muy fuertes. O sea, cambiar el sistema económico de petróleo, a producción agronómica y a producción turística y a un montón de cosas que son procesos que no pasan en 4 años. Ya lo vimos en nuestro mapa del nivel de complejidad de Harvard. Eso toma a largo plazo y con un nivel de propuestas supremamente complejo para la ejecución. Entonces usted necesita gerentes de altísimo nivel, tipos que sepan ejecutar y sacar cosas adelante. No puedo opinar sobre el grupo que lo rodea a Petro hoy, pero hace 10 años era un montón de académicos, un montón de gente que estaba en la universidad, PhD y tal, y por el otro lado un montón de gente pues, que venía de la política tradicional con comportamientos de pronto cuestionables por algunos lados. Entonces, por un lado ideólogos muy fuertes y por otro lado políticos y gerentes pues pocos. ¿Qué opinas? ¿Cómo la ves? Pues bueno, el video anterior y este completan el panorama de lo que está sucediendo con el presidente ahora. Juntando toda la noticia, sí es preocupante que el presidente esté llamando a una constituyente, especialmente que le haga creer al pueblo colombiano que eso es lo que el país necesita y que esa es una idea de toda la población colombiana, cuando en realidad estamos sufriendo una polarización tremenda en el país y que
no toda la gente está de acuerdo con la gestión del presidente, o no se sienten bien representadas con la gestión del presidente. Entonces hay un montón de banderas rojas y se siente muy feo porque bastantes amigos venezolanos decían, ojo con ese señor, ojo con ese señor y tal. Y uno decía, no, pero que Colombia es distinto porque nosotros tenemos nuestra independencia de poderes y no sé qué, papá. Pero sí, o sea, lo que tú mencionas es muy clave y es que pues se le está acabando la gasolina a nivel de influencia y de capacidad de negociación, que es algo que mencionaba en el video. Y algo en lo que me hace pensar es que pues cuando el gobierno no tiene la hegemonía, entonces tira la fuerza militar a la calle, pero como ellos no tienen necesariamente el control sobre la fuerza militar porque es más bien conservadora, entonces lo que hacen es utilizar el capital político que sí tienen, que es el supuesto pueblo colombiano en su totalidad, ¿no? Y mira dónde está yendo Petro a hacer estos discursos, a las comunidades del Cauca, al Nariño, por allá donde están rebotados y donde en inglés dirían disenfranchised, o como desconectados del sistema institucional. ¿Ves? Entonces él está lo que está revolviendo Petro es bastante heavy y bastante complicado de manejar. Pero la derecha colombiana le va a jugar el juego, porque los antecedentes en Colombia son bastante serios. Cuando Uribe intentó reelegirse en tercer periodo por consulta popular, no pudo. El referendo para la paz se cayó, no pudieron en 2016. Las expectativas de que este gobierno saque adelante una constituyente son muy bajas. Y con el discurso de calentar la olla que tiene Petro en este momento, lo que va a generar es un revolcón social de nuevo. Vargas Lleras le dijo, yo sí me haría elegir constituyente y ojalá no se caiga este tipo de esa constituyente, porque lo que está pensando hacer la derecha es ir a sacarle a la gente, a rebotarle a la gente para que no le voten la constituyente y ahí sí desfondarlo de poder completamente. Bueno, y eso si no les gustó la 7ª temporada de Juego de Tronos, aquí tienen una 8ª. Entonces, este tipo acaba de cometer un error estratégico bastante grave y me encantaría saber qué cálculos políticos están haciendo, porque esa matemática no les da. Y si no les da, algo tienen que estar tratando de motivar al interior de sus fuerzas, pero realmente se han equivocado. Porque lo que terminó sucediendo al final, y con esto cerramos, es que todo el mundo, desde expresidentes iberoamericanos, obviamente muy de línea derecha, pero hay presidentes de todos los países, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Panamá, de Costa Rica, de México, salieron a poner una carta que decía que no va eso. Y al interior, hasta uno de sus defensores, que fue en segunda vuelta Ariel Ávila, muy de su línea de denuncia política, dijo, es que esa vaina tienen que negociarlas en el Congreso. Petro no está trabajando con la institucionalidad. Dice, no abriendo la caja de Pandora como es la Asamblea Nacional Constituyente. Él dice que no se quiere reelegir, pero ¿qué va a pasar con eso? No sabemos. No, yo no creo que él no se quiera reelegir. Eso debe ser un cuento, porque si ellos están diciendo que 4 años no alcanzan, eso va para reelección. O sea, eso es un grito ahogado de, hey, queremos reelegirnos. Y lo que decíamos en el video hace 2 años, en esta conversación que tuvimos nosotros hace 2 años, es que él no tiene un legado. Él no tiene a quien cederle las banderas para que se elija presidente de Colombia, y menos en estas condiciones. El hijo que nosotros discutimos en su momento, pues complicadísimo, ¿sí? La vicepresidenta, esa señora no la votan presidenta ahorita de nada. La esposa, ¿y quién más? El que era potencial era Alejandro Gaviria y ese man se bajó del bus a los 5 meses y ahora es oposición. Entonces, por ahí no fue. Ramiro Bejarano es súper defensor de las ideas reformistas de Petro. Mira lo que dice, una constituyente para que Petro imponga sus reformas en contra de la mayoría de las fuerzas ciudadanas y políticas es un atentado a la democracia, por lo que considero esa propuesta es el camino tortuoso de una reelección tramposa. No estoy tocando los comentarios de los de derecha porque son obvios. Entonces, esto con dificultades.
muy serias. Imagínate, y eso que era menos peor para Colombia. No, pues el otro señor lo condenaron, lo acaban de condenar por el caso de Vitalogy, que ese señor no era elegible. No, por eso, o sea, nosotros estamos en la mala. O sea, nuestro país está en una situación bien complicada. Y lo que tú dices me parece muy interesante, que, bueno, ya lo hemos mencionado mucho aquí, que pues si el gobierno de Petro no tiene éxito, Colombia no va a volver a ver un gobierno progresista en muchos años. Y pues Correcto. los de derecha no es que tengan ganas de mantener al país bien. Así Por lo que, menos no esta corriente que tenemos que gobernó en los últimos años. no. El Vamos a ver. menos malito, y la mermelada, el tema de corrupción del gobierno Santos fue una cosa brutal. Y Santos fue como el menos malito. Digamos que el primer periodo de Uribe, rescatable, algo. Petro, malo. Duque, malo. Santos, pues por lo menos el tema de paz, que era lo más importante, lo intentó hacer, pero el pago que por eso fue corrupción exacerbada. No te pierdas nuestro show en vivo todos los martes a las 7 p.m. hora Colombia,